Se despide el 2023, un año turbulento para la economía mundial, donde la incertidumbre reinó en los diferentes mercados debido a varios desafíos. Una galopante inflación, aumentos en las tasas de interés, un mercado laboral ajustado y shocks geopolíticos consecuencia de dos guerras, entre otros. ¿Qué factores destacaron en 2023 y cómo se proyecta la economía global para el 2024? Lo analizamos. Y para analizar este tema ya está con nosotros Pedro Aznar, profesor de Economía y decano asociado de grados de la Escuela de Negocios ESADE. Pedro, gracias por estar con nosotros. Y lo primero que quiero preguntarle es, ¿qué balance podemos hacer de la economía global en este 2023, un año que ha tenido de todo? Ha sido un año complicadísimo. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que hay dos palabras que definen lo que ha ocurrido en el 2023. Una es resiliencia y la otra es crecimiento desigual. ¿Qué quiero decir por resiliencia? Según la mayoría de los analistas, a nivel de crecimiento económico mundial, acabaremos con un crecimiento económico del 3% a nivel mundial, lo cual no está mal. Tenemos en cuenta que venimos de unos tipos de interés que no han dejado de crecer en los principales bancos centrales del mundo, de una situación geopolítica muy complicada, con un impacto brutal en la inflación y en los precios de los alimentos. Pero, sin embargo, el crecimiento, bueno, al final ha cerrado un 3%, demostrando que las economías se han comportado de una manera mejor de lo que esperábamos, a pesar de los diferentes shocks que antes comentabas. Pero, por otra parte, se trata de un crecimiento muy desigual, porque cuando miramos a los grandes gigantes de la economía, aquellas economías que marcan el pulso, vemos que Estados Unidos lo ha hecho razonablemente bien. Y una prueba de ello es que los datos de su mercado laboral apuntan a una tasa de paro por debajo del 4%. O sea, un mercado laboral muy rígido que en el fondo es una señal de dinamismo. Cuando vamos a Europa, vemos un horizonte diferente. Por ejemplo, las economías que dependen mucho del turismo han aguantado bien, pero Alemania, que depende tanto de las manufacturas, pues está en riesgo de recesión. Y la gran incógnita, tanto este año como en el futuro, va a ser la economía china. La economía china tiene el riesgo de una crisis financiera que luego se traslade a la economía real. Lo estamos viendo. El gobierno está intentando evitarlo a través de diferentes combinaciones de política fiscal y monetaria, pero China va a ser uno de los elementos más relevantes de este próximo 2024. Y hablando de China justamente, ¿cómo puede impactar lo que pasa en China en los distintos puntos del mundo, pensando también en nuestra región, en América Latina? Mira, es muy relevante. En los últimos años, en la última década, se han fortalecido mucho las relaciones económicas entre América Latina y China, en dos vías, tanto en la que sería el comercio, exportaciones e importaciones, pero también a nivel de inversión. De forma que hay diferentes horizontes. Es decir, China tiene una economía muy sobreendeudada. Yo, para los que nos están escuchando, que recuerden el 2008 y lo que allí ocurrió a nivel mundial con una fuerte crisis financiera, no tiene el riesgo de reproducirse a nivel mundial, pero sí existe un riesgo a nivel de la economía china, porque tiene una elevada tasa de endeudamiento y una parte muy importante de deuda que se ha utilizado en un mercado inmobiliario, digamos, en el que se ha sobreinvertido. ¿Qué ocurriría si China tuviera una frenada muy brusca? Eso tiene dos consecuencias. Por una parte, una de las consecuencias es que a nivel de Latinoamérica habría una reducción importante de los flujos de inversión que se han estado viendo, porque probablemente necesitarían centrarse en cómo corregir su economía propia. Y por otro, es verdad que un frenazo de la economía china generaría mucha incertidumbre en los mercados, eso afecta, digamos, a los precios de las exportaciones y también podría afectar, generar tensiones en los mercados de divisas, en algunos mercados en los que, como ya sabes, pues bueno, hay una volatilidad importante. Por tanto, existe un cierto riesgo de contagio, no directo, pero sí indirecto. Quería preguntarle también, volviendo a nuestra región, América Latina, ¿qué pasa con el estancamiento de la economía? ¿Se pueden prever para 2024 mayores inversiones en América Latina? Hay un elemento que es muy importante y eso creo que has hecho una pregunta muy relevante. La inversión depende de dos cuestiones fundamentales. Una primera es de la evolución de los tipos de interés. Conforme los tipos de interés son más elevados, significa que el coste del dinero es mayor y eso de alguna manera ralentiza inversiones. Y lo otro es la confianza del consumidor y la confianza del consumidor y también de los inversores. Yo creo que el año que viene un elemento que puede ser relativamente positivo es que en general da la impresión de que hemos conseguido, si no solucionarse al menos contener las elevadas tasas de inflación, depende mucho del mercado que miramos,
Y esto puede contribuir a que no haya una necesidad tan fuerte, va a depender mucho del país, de elevadas tasas de interés. Y también una cierta recuperación de la confianza. Va a ser un año con volatilidad, pero yo te diría que creo que en ese sentido es posible que las circunstancias sean algo mejores que las que hemos tenido. Volviendo un poco a la relación con China, ¿puede ser que América Latina tenga mayores oportunidades en términos de producción? Pensando, por ejemplo, que México ahora está supliendo a Estados Unidos muchas cosas que antes venían de China. ¿Eso continuará en el 2024? ¿Cómo lo ve? Yo creo que esa, digamos, es una tendencia que vamos a observar en el medio y en el largo plazo. Es decir, ha habido una inversión que muchas veces, además, es inversión productiva en diversos países latinoamericanos, como muy bien citabas el caso de México, es un gran ejemplo, que, digamos, ha mejorado la estructura productiva, facilitando, digamos, una mayor incorporación a los flujos globales de exportaciones y de importaciones. Podría haber una cierta ralentización si la economía china frenara, pero en un horizonte de medio y largo plazo estaría de acuerdo con lo que comentabas. Creo que podemos ver mayores flujos de comercio internacional en ese sentido y una mayor diversificación de exportaciones, que creo que también es. Otro punto importante que ha tenido este año es dos guerras. Tenemos a la invasión en Ucrania por parte de Rusia y también la guerra entre Israel y Hamás. ¿Qué impacto han tenido estas dos guerras en la economía mundial? Yo creo que el impacto de las dos guerras es un impacto muy diferente. ¿Por qué? Porque en uno hay, en cualquier caso, un conflicto militar del cual además no sabemos la duración. Si hablas con diferentes analistas, es muy difícil prever cuánto va a durar la guerra, digamos, la guerra en Israel y la invasión de Israel como consecuencia de los ataques de Hamás. Vemos que hay una especie de tablas, si fuera una partida de ajedrez, entre Rusia y Ucrania, por una Ucrania que ve como, digamos, el apoyo de determinados países es cada vez más difícil porque es una guerra que se hace larga. Una guerra, en general, lo que genera es una mayor incertidumbre geopolítica. Y esa incertidumbre geopolítica se traduce en pensarse mucho más a la hora de invertir. Por tanto, ralentiza en el sentido del crecimiento mundial. Tiene un impacto sobre los mercados financieros, sobre las bolsas, genera una mayor volatilidad. Y siempre esa volatilidad es enemiga, digamos, de la inversión. Pero además, en el caso concreto de la guerra entre Rusia, la invasión rusa de Ucrania, hay un elemento añadido que es el fuerte impacto que eso implica en los precios de la energía. Yo creo que eso en gran medida ha pasado, porque estamos en un contexto en el que, por ejemplo, Estados Unidos está produciendo cantidades muy importantes de petróleo en el mercado, contrarrestando mucho la política de la OPEC, por ejemplo, de Saudi Arabia, de recortar. Lo que ocurra en el conflicto en Israel, yo creo que tiene un impacto más local, más en la región, pero sí puede generar una cierta incertidumbre en los mercados financieros. Y ahí seguramente veremos importantes episodios, yo creo, de mayor volatilidad en función de cómo, digamos, se desarrollen los acontecimientos. Profesor, gracias por estar con nosotros. Nos quedaron un montón de temas en el tintero. El 2023 ha sido muy, pero muy arduo y nos espera otro 2024 que seguramente será similar. Gracias por estar con nosotros. Era el profesor Pedro Aznar de la Escuela de Negocios y Leyes, ESADE. Él ha estado aquí con nosotros en CNN Dinero. Un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima.